Hebreos capítulo 11, versículo 35 al versículo 40. La semana pasada hablamos de la fe y hablamos de la fe aquellos que fueron victoriosos y triunfaron. Y hablamos de las grandes victorias de hombres de Dios, de mujeres de Dios, y hablamos de cómo nosotros también las hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Y hemos tenido experiencias maravillosas con el Señor, son una muestra de su fidelidad. Pero hoy quiero hablar un tema que quizás no se habla tanto en las predicaciones, pero sí se habla en la Biblia. Y es que por la fe hay personas que sufrieron. Por la fe hay personas que sufrieron. No se habla tanto, pero la Biblia nos enseña que por la fe hay personas que han sufrido. A todos nos gusta que nos reconozcan, ¿verdad? Que nos expresen gratitud cuando hacemos algo bien. ¿Es así o no es así? A todos nos gusta que nos reconozcan. Y saben, no es malo, es más, es bíblico. La Biblia dice, al que merece honra, tenemos que darle honra. Es decir, que está hablando de que está bien el reconocimiento. En las cartas del apóstol Pablo habla mucho acerca del reconocer a las personas que están en lugares de influencia. Se habla mucho sobre el reconocimiento, sobre aquellos que han esforzado su vida por ser un impacto para nuestras vidas. Bueno, se habla mucho acerca de eso. Y no es un problema entonces dar reconocimiento. El problema es si todo lo que yo hago es en una búsqueda de obtener reconocimiento. Ahí hay un problema porque hay una insatisfacción interior en mi corazón de que si alguien no me dice, entonces me frustra y me siento mal y no sé qué hacer. Pero el reconocimiento es algo bueno, es algo bíblico y creo que todas las personas después de un duro trabajo desean que del otro lado haya un reconocimiento. En las grandes cosas y en las pequeñas cosas, ¿verdad? En las grandes cosas, si usted ha ayudado a alguien a hacer una mudanza, ¿cuántos han ayudado alguna vez a alguien a hacer una mudanza? Levante la mano. Y es un laburo importante, ¿o no? Y es un laburo grande que se hace y a veces no hay ni siquiera un gracia cuando termina el final, ¿no? Vos hiciste un laburo de loco, llevaste cosas, trajiste, fuiste de acá para allá, pusiste a veces hasta tu vehículo. ¿Cuánto han puesto su vehículo también? Han sido parte y después vos esperás por lo menos, ¿no? Que te digan, che, gracias por esto que hiciste. Mujeres, que no sé, yo la veo en las fiestas, ¿no? Cuando están los cumpleaños de 15 o cuando están los casamientos, lo que se esfuerzan en la decoración, en los souvenirs, y hacen un montón de cosas y después se acuerdan de todo a la hora de agradecer y nunca se acuerdan de ese que capaz que laburó muchísimo. ¿Te ha pasado quizás alguna vez que has hecho mucho y no ha habido un reconocimiento del otro lado que digan, wow, cuánto trabajo que hiciste? O cuando daban gracias, te hubiese gustado que te mencionen. ¿Te pasó alguna vez que te hubiese gustado por qué no me mencionaron? Y no es que uno está buscando ese reconocimiento humano, pero es importante el poder ser reconocido por algunas tareas que hacemos. En las cosas de la casa, mujer, usted que cocina todos los días para el varón, para la familia, y que hace ahí los quehaceres de la casa y que después prepara la comida y que muchas veces esa comida es una comida elaborada que le demandó tiempo y viene ese varón y se lo come en el transcurso de ¿cuánto? Impresionante, el varón viene con un hambre voraz y lo come así y nada, no te dice nada. El varón piensa que porque lo comió rápido es su gracia, como decir, mirá lo que me gustó, me lo comí rápido, pero ni siquiera termina y te dice, gracias por esto. ¿O no? ¿Te ha pasado? Te mataste laburando, hiciste esto y gracias, esperabas ahí. Y no, y el varón se lo comió ahí en segundos. Dios mío, encima usted lo ve y dice, ¿cómo hizo para comer tan rápido? ¿No? Y sin dar gracia en el medio. El varón que capaz que trabajó durante todo el día y de repente, no sé, el fin de semana tenía un rato libre y en vez de aprovechar para descansarlo, hizo alguna de esas cosas que en la casa están a mitad de hacer. ¿Cuántos tienen algunas cosas a mitad de hacer en la casa, varones? Levante la mano si tiene alguna cosa en la casa a mitad de hacer.
¿Tiene todavía? Pero algunas cada tanto la va haciendo, ¿no? Y capaz que del otro lado vos esperás, lo hacés y lo terminás. Y ese foquito, hermano, que está ahí roto hace rato y que todo lo esquivan. Esa perillita que está colgando y qué sé yo y tantas otras pequeñas cositas. Esa puerta que ya tiene una sola bisagra y se te cae y te pega en la cabeza. Y vos decís, ¿cuándo me la vas a arreglar? Bendito sea el Señor. Voy a hablar con el pastor si es necesario. Bueno, no tanto, hermano. Pero usted dice, ¿cómo? Y cuando lo haces, después de mucho trabajo, ¿no te gusta que te digan gracias? Y, pastor, el tema es que no lo hago, entonces todavía no me dicen gracias. Bueno, si lo haces, te gusta que digan gracias por haberme hecho ese trabajito. Es para los dos, igual que la comida, pero es lindo el poder saber o sentir que hay del otro lado alguien que te reconoce. La Biblia va a hablar a lo largo de todo Hebreos, y lo vimos, de personas, de hombres, de mujeres de fe, y se las menciona con nombre. Pero a partir de este momento es interesante que la Biblia va a hablar de estas personas y no hay nombre alguno, no hay reconocimiento. Y después vamos a ver por qué es, pero no hay reconocimiento, no se dice quiénes son. Simplemente se da una serie de situaciones, de sufrimientos, de dificultades y no se dice quiénes son. Miren, habla la Biblia y dice los otros. Qué feo, ¿no? Cuando dice, y los demás. Estuvo tal y tal ayudando, y los demás. Y y los demás también estuvieron ayudando. Y se menciona solo a dos. Bueno, acá se va a hablar de los demás, de los otros. Y mire lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos 11, 35b al 40, acerca de estas personas que han sufrido por causa de su fe. Dice la Biblia, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, la primera parte del 35 hablaba que las mujeres recibieron a sus hijos resucitados, pero que hubieron otros que fueron atormentados y que sufrieron dificultades. Dice otros, una vez más dice esa expresión, experimentaron vituperios, ¿no? Injurias, mentiras, azotes, además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, los mataron a piedras, como puede ser el caso de Esteban, fueron aserrados, cortados con sierra, puestos a prueba, muertos a filo de espada, los mataron, los asesinaron. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, quizás haciendo alusión a Elías, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, es decir, sin morada fija, por las cavernas de la tierra, no tenían un lugar cómodo para vivir. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no es que eran malos, alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido. No fue como los que hablamos la semana pasada, que vieron grandes conquistas. Dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y hay muchísimo para hablar de esto y podría hacer alusión a cada expresión y tratar de ubicar quiénes son esas personas que no se las distingue por nombre, como si no fueran tan importantes, siendo de que el pasaje bíblico después va a decir lo importante que eran en realidad y cómo eran mirados por el Señor. Y si bien me encantaría llegar a hablar dos cosas esenciales, dos puntos esenciales de esta palabra, dos enseñanzas, probablemente hablemos uno y el otro quedará para que el Señor trabaje en nuestros corazones. Allí el versículo 40, pero hay una verdad que es trascendental, que es transversal, que atraviesa esta palabra y que la fe nos permite soportar los sufrimientos. Si hay algo que enseña esta palabra es que la fe nos permite soportar los sufrimientos. Y si hay algo que tenemos que aprender a través de la palabra acerca de la fe,
es que la fe nos otorga grandes victorias, que nos da oportunidades únicas para ver milagros sorprendentes de parte de Dios, pero que también la fe nos permite y nos da la fuerza y nos da la capacidad sobrenatural en nuestro interior para que aunque enfrentemos situaciones difíciles, nosotros podamos soportarlas. ¿Y cuántos de los que estamos aquí en este lugar hemos soportado dificultades, aflicciones y sufrimientos verdaderamente difíciles y todavía nos encuentra aferrados a la mano del Señor? Y no ha sido fácil. No podemos decir, la verdad ha sido un territorio y un camino que he recorrido fácil y sencillo. Pero por medio de la fe y la seguridad que tengo en el Señor, he podido vivir mi vida y mi relación con el Señor para poder atravesar esos sufrimientos y soportar esas situaciones. Y quiero hablar acerca de esto, varias verdades que habla la Biblia, que habla Hebreos, que hablan otros textos de la Biblia acerca de los sufrimientos, y que la Biblia nos dice que la fe es soportar sufrimientos. La fe también es soportar sufrimientos, pasar por momentos de prueba y de dificultad y tener ese poder sobrenatural, inexplicable, para poder salir airoso de esa situación, aunque todas las cosas estén en nuestra contra. Amén. Y probablemente te ha pasado 1, 2, 3, 4 y una multitud de veces, y lo podemos identificar en nuestra vida. La primera verdad sobre esto que quiero hablarles es que no somos reconocidos por ser capaces de soportar los sufrimientos. No hay reconocimiento a aquellas personas que soportan las dificultades. No hay aplausos para aquel que pasa por prueba y soporta las dificultades. No hay aplauso, nos llama la atención. ¿Qué es lo que llama la atención? Llama la atención cuando algo sobrenatural sucede. Llama la atención cuando hay una obra impresionante que uno ve y dice, wow, qué tremendo, pero soportar dificultades, ser una persona que pasa por prueba, las atraviesa con fe en el corazón y sigue aferrado al Señor, quizá no hace que la gente aplaude, no es que la gente agarre y anda diciendo, wow, qué tremendo que es este. ¿Por qué? Porque soportó las aflicciones. Capaz que no hay tanto de eso. Hay más de aquel que, no sé, tiene la facilidad para hablar en un micrófono. Hay más reconocimiento para aquel que tiene poder para poder, no sé, tener una capacidad intelectual o de enseñanza o de liderazgo. Ese llama la atención, pero no llama tanto la atención aquel que tiene la capacidad de soportar las dificultades, capacidad que viene de lo alto. Es más, trasládelo a la vida. Si yo le hablara acerca de algún futbolista, conocemos a los futbolistas, no sé, más renombrados. Si yo le hablo de Messi, no debe haber nadie en este lugar que no tenga una noción de quién es Messi. Pero si yo le hablo del 7 de alumni, ¿usted sabe cómo se llama el 7 de alumni, hermano? ¿Alguien sabe cómo se llama el 7 de alumni? A ver, hay uno ahí. ¿Cómo le dicen? Craneviter, como el de River. Mira, no estás inventando, ¿no? Bueno, hay uno que lo conoce. ¿Ven? Y nadie lo puede, mira, y todos nos quedamos duros. ¿Será o no será? El 10 de Alem. ¿Quién conoce al 10 de Alem? Ahí. ¿Cómo se llama el 10 de Alem? ¿Cómo? Nerum. Lux. Ah, pero más difícil no podía ser. Claro, ¿quién se va a acordar del 10? Claro, el otro es más fácil, Messi. Listo, lo sacamos rápido. Claro, vos decís, de ese no se acuerdan tanto. Hay poquitos que se van a acordar. ¿Por qué nos llama tanto la atención? Si usted habla de un actor, va a poder identificar a tal persona y dice, que yo le digo, Brad Pitt y las mujeres. No, va a ser el resoflido, no se haga, hermana. Y va, no, pero si yo le hablo de, qué sé yo, el actor del teatro de Río Cuarto,
Yo no sé si usted sabe cómo se llama el actor principal. Es decir, ¿por qué no son tan conocidos? Hay reconocimiento sobre aquellas personas que llaman más la atención y no tanto con aquel que solamente, o para nosotros un solamente, fue capaz de soportar las dificultades, las pruebas, las aflicciones. Y aunque esto nos marca una cuestión de la vida real, aunque normalmente no hay reconocimiento para estas personas, la Biblia dice en el versículo 39 que son reconocidos por el Señor. Dice la Biblia, y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y quizás no vayas a recibir aplauso por soportar dificultades y atravesar sufrimiento aferrado a la mano de Dios, pero tenés el reconocimiento del más grande que existe en toda la eternidad, que es del Señor. Y el Señor te mira y dice, este da un buen testimonio, porque aunque está atravesando dificultades y pruebas, por la fe es capaz de superarlas. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí somos reconocidos, no por la gente, no recibiremos muchos aplausos, pero sí vamos a ser reconocidos por el Señor. Ahora hay otras verdades espirituales que nos enseña esta porción y la Biblia acerca de los sufrimientos. Otra verdad espiritual es que sufrir dificultades, escuche bien esto, sufrir dificultades no implica falta de fe. Sufrir dificultades no implica falta de fe. No implica falta de fe. Hay un error instaurado en el mundo evangélico, que si una persona sufre es porque está haciendo algo mal. Y la Biblia no enseña eso. Puede pasar, claro, puede pasar. Hay veces que hay consecuencias de mis pecados, hay consecuencias de mis malas decisiones, pero hay personas de bien, de fe, que aman al Señor, que tienen relación constante con Dios, personas de oración, personas que verdaderamente han entregado todo su ser al Señor, que aunque aman al Señor de esa manera, aunque tienen fe en su corazón, pasan por dificultades y pasan por sufrimientos. Y es una mentira instaurada por algunos que han tomado parte de las Escrituras y desechado otra parte de las Escrituras. Es decir, si usted está pasando una enfermedad, va a venir alguien y le va a decir, por tu falta de fe es que te enfermaste. Y eso es mentira. Vas a tener algún problema económico y va a venir alguien y te va a decir, ¿tenés un problema económico? Por tu falta de fe. Y es mentira. Y la Biblia enseña que estos que amaban a Dios, que tenían un testimonio de haber agradado a Dios, pasaron por cárceles, pasaron por dificultades extremas, estaban en lugares que otros no quisieran estar, en cuevas, en el desierto, pero todo lo pasaron por medio de la fe y porque tenían fe. ¿Me va siguiendo? Así que una dificultad, una adversidad no implica falta de fe. Por el contrario, una persona que atraviesa dificultades transmite fe a otros corazones. Es más, cuando alguien te ve y quizás no vas a recibir los aplausos, pero alguien cercano te ve y ve cómo enfrentás dificultades con fe en tu corazón, te garantizo que va a producir en el corazón de esa persona que te ve una fe diferente. Porque va a decir, si él es capaz de soportarlo, si ella es capaz de soportarlo, yo también soy capaz de soportarlo. Transmite fe. En vez de desanimar, en vez de desalentar, transmite fe al corazón. ¿Amén? ¿Alguna vez he ilustrado esto con los autos, con los vehículos que uno los ve, ¿no? Las motos, todas destartaladas, que suenan por todos lados. Había una moto que sonaba, hermano, la miraba feo y sonaba. Yo la veía, pero andaba siempre, para todos lados. Autos que vos los mirás. Yo he visto un auto, hermano, que
venía mirando para atrás y de repente al auto y decía, qué mal que está. Estaba así todo, estaba como pidiendo clemencia al auto, ¿no? Como que alguien lo sacrifique. Estaba todo doblado, así medio quebrado. Y de repente no miré más hacia atrás. Y cuando miro hacia adelante, pasa la rueda del auto por delante mío. Decís, hermano, pedía clemencia en serio, ¿eh? De verdad pasó la rueda y dije, este quedó acá en mitad de camino. Me ha tocado tener que asistir a alguien, se le había roto y se le había salido, no sé qué me pasó, se me salió la rueda así, me dice. Y estaba detonadísimo el vehículo. Y uno dice, ¿cómo puede ser que se mantengan con vida esos vehículos? ¿Cómo puede ser? Bueno, a veces, y llevándolo de esta manera para ilustrarlo, pero a un extremo, a veces, hermanos, hay personas que nos miran y saben los sufrimientos que hemos pasado y que estamos pasando. Y saben y conocen parte de nuestra historia y saben que hemos atravesado procesos de pérdida difícil. Saben que hemos pasado por situaciones de adicciones, que hemos estado conviviendo con familiares que han tenido adicciones y conocen nuestra realidad y conocen nuestras dificultades y nos ven perseverando en el camino de la fe y alienta el corazón de aquel que está pasando por situaciones semejantes. Y más de uno de los que estamos en este lugar hemos visto lo que Dios hace en otra vida y hemos dicho, Señor, gracias porque lo has sostenido hasta este momento y todo lo que está viviendo y vos le vas mostrando tu ayuda para que todavía sea el Señor levantándole su vida. Y el Señor lo ha hecho y nos ha levantado y nos ha restaurado y hoy tu vida transmite fe a otros corazones. Transmite fe, genera fe. La gente nos ve y dice, verdaderamente esta persona tiene una experiencia que puede ayudarme, puede aconsejarme, puede hablarme, puede decirme algo porque el Señor ha hecho esa obra en el corazón. A veces la fe nos permite librarnos de dificultades como compartíamos la semana pasada, pero a veces la fe es simplemente darme las fuerzas del cielo para poder soportarlas. A veces Dios va a venir para librar y a veces Dios va a venir para darte fuerzas para que soportes ese proceso de prueba. Santi, te voy a pedir que vengas un segundo. Emma, ¿podés venir, por favor, un segundo? Yo se los quiero ilustrar a esto fácil. Vengan acá arriba, sí, toca. Lo tenía que haber hablado antes con ellos porque no los hablé. Pero háganla, traten, sin lastimar este hermoso cuerpo, traten de ir como moviéndome para todos lados. Pero tranquilo, o sea, tampoco con tanta maldad. Se lo digo a él porque él mire cómo él me agarra. Miren la bondad del corazón y mírenla de este lado. ¿Ve? A veces Dios, hermano, bueno, seguí, bueno, a veces Dios te va a dar la fuerza para librarte. Te va a dar la fuerza para liberarte. Y otras veces, vamos, ahora un poquito más. Solo te va a dar la fuerza para soportarlo. Y para que lo atravieses. Listo, gracias, amigo. Un aplauso para los muchachos. Y acá es donde nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Acá es donde nosotros tenemos que, en vez de enojarnos, ir hacia la presencia de Dios, porque tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a descubrir qué es lo que querés hacer. Porque hay veces que el Señor te va a hablar y te va a decir, y te va a dar una promesa de parte de Dios de que Él te va a librar. Y a veces Dios te va a dar una promesa para que tengas las fuerzas necesarias para soportar ese proceso de prueba. Y si estás pasando por un proceso de dificultad y un proceso de prueba, el Señor quizás en esta noche te va a hablar al corazón y te va a decir, yo tengo poder y autoridad para librarte, pero también el Señor quizás te dice, yo te voy a dar la fuerza para que seas un testimonio de que has soportado y que otras personas cuando pasen por la misma situación puedan saber de que yo te sostengo. Amén. De que yo te sostengo, de que yo estoy ahí, de que yo te acompaño. Afrontamos sufrimientos en la vida que muchas veces no los llegamos a comprender, ¿o no? A veces no sabemos
las razones, el por qué. ¿Cuántas noches te habrás quedado por alguna situación pensando cómo solucionarla? Aún sabiendo que no tenía las herramientas suficientes para poder hacerlo, pero te ha llevado a que duermas en las noches. ¿Cómo hago para salir de esta situación? ¿Cómo hago para salir de este ambiente de violencia? ¿Cómo hago para salir de esta situación económica? ¿Cómo hago para poder soportar o pasar por este proceso de duelo? ¿Cómo hago, no? Y en esa búsqueda, muchas veces en nuestra mente, en esa búsqueda de comprender las razones del sufrimiento, hemos encontrado, y eso lo hace el ser humano, tratado de encontrar algún culpable, ¿o no? Y hemos tratado de decir, bueno, a ver, ¿quién tuvo la culpa? Y a veces pensamos en nosotros en primer lugar y empezamos a decir, ¿seré que habré hecho mal? ¿Habré cometido algún error? ¿Habré dicho algo que no tendría que haber dicho? ¿Habré hecho algo que no tendría que haber hecho? ¿Me habré acercado a personas que no me tendría que haber acercado? ¿Qué fue lo que hice? Empezamos a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón el qué hacer, el por qué, y empezamos a buscar ahí algún culpable. A veces no es en nosotros, buscamos el culpable en otra persona. Entonces decimos, bueno, no soy yo, pero capaz que, y debe ser aquel. Ah, no, entonces debe haber sido aquel otro que me hizo. A veces en esa búsqueda de culpable hemos puesto hasta a Satanás, le hemos puesto, ¿no? La culpa. O sea, alguien la tiene que tener. Así que bueno, Satanás la tiene. El diablo me ha engañado, el diablo ha hecho esto, ha levantado tal situación. Hermano, a veces hemos puesto a Dios como culpable. Y algunas de nuestras oraciones fueron, Dios, ¿qué pasó acá? ¿Cómo fue? ¿Por qué esto? ¿No? Y en esa búsqueda hemos estado. Y lo cierto es que hay sufrimientos que afrontamos que no hay manera de comprenderlos en plenitud. Y que no hay que tratar de identificar un culpable si lo hay. Podemos pasarnos noches enteras trabajando en nuestra mente para encontrar algún culpable y no encontrarlo jamás. Por eso hay tres verdades en esto que quiero para concluir esta idea. Y ahí vamos a ir a otros pasajes de la Biblia. La primera es que el sufrimiento es temporal. El sufrimiento es temporal, no opcional. El sufrimiento es temporal, no opcional. ¿Qué significa esto? Toda persona que viva en la tierra va a pasar sufrimientos. Toda persona en la vida va a tener que afrontar dificultades, procesos de prueba. Todos en la vida vamos a sufrir. No es opcional. No es que yo elijo no tener. Bueno, no, cuando uno va a comprar esto, bueno, no compro sufrimiento. Ojalá fuera así. Que uno comprara, agarraríamos y compraríamos paz, compraríamos felicidad, dejaríamos sufrimiento, dejaríamos, qué sé yo, discusiones, ¿no? Pero los sufrimientos no son opcionales. Lo que sí sabemos es que son temporales. Y que si estás pasando una dificultad, más allá de intentar buscar si hay culpable, y no está mal hacer una búsqueda, el problema es cuando nosotros sobrepensamos demasiado el tema y al no encontrar un culpable, intentamos ponérselo a alguien como si alguien hubiese tenido la culpa. Lo que tengo que saber es que el sufrimiento no es opcional. Toda persona en la tierra, Jesús mismo no ocultó esto, y usted conoce ese versículo bíblico, Jesús mismo no lo ocultó, y Jesús dijo, en el mundo tendréis. No lo ocultó, no fue una parte del mensaje que él deseó poner en un costado para que nadie lo escuche. Jesús lo dijo, no es opcional. El sufrimiento no es opcional. Mientras estemos en esta tierra, vamos a padecer aflicciones, las vamos a sufrir, vamos a pasar procesos de dificultad y de prueba. Pero sí tenemos una promesa de parte de Dios y que estos sufrimientos que vivimos son temporales. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea. Hermanos, yo sé que para muchos algunas dificultades no han sido leves,
pero comparables con lo que significa la eternidad que vamos a disfrutar en el cielo, comparables con los beneficios otorgados por el Señor, te garantizo que estas situaciones que vivimos son leves y son momentáneas. Aunque son difíciles, aunque no está queriendo la Biblia minimizar mi problema, no está queriéndome decir, no, tu pequeño problema, vos tenés un pequeño problema nada más, no, te lo intenta comparar con algo más grande. Y cuando yo comparo algo grande con algo pequeño, me doy cuenta que hay una distancia entre una situación y otra. Cuando yo veo la grandeza de Dios, veo que Dios, el propósito eterno de Dios, cuando veo que tengo promesa para mi vida, que hay promesas celestiales, eternas, entonces me puedo dar cuenta que esto que estoy viviendo es momentáneo. Es una tribulación, es dificultad, es problema, no es fácil de sobrellevar. Nadie puede venir a decirte, qué fácil es tu situación. Nadie te puede decir, yo lo podría pasar de forma diferente, porque el mismo problema en uno y en otro puede causar situaciones totalmente diferentes. No es nada comparable. Lo único que puedo saber es que este sufrimiento y esta tribulación es temporal, es momentánea. Es temporal, es temporal. Hermano, estamos en una época de frío. ¿Hace frío o no hace frío? Diga la verdad. Y cuando hace frío, ¿el frío es todo el año? No, gracias a Dios. Bendito sea el Señor que no es todo el año. El frío es temporal. Ahora, yo sé que de junio a agosto, más o menos junio a agosto, ¿no? Más o menos, hace frío, ¿o no? Ya lo sé. Quizá esta semana, bueno, se le fue un poquito la mano, ¿no? Pero normalmente yo sé que va a venir frío de junio a agosto. Yo ya lo sé, va a venir frío. De la misma manera que en el verano, hermanos, queremos arrancarnos la piel. ¿A cuánto les pasa? Quiere sacarse. Está al lado del aire y no puede respirar. Lo mismo, hermano. Y dice, bueno, es igual. Pero sabe que cuando termina y empieza marzo, abril, cambia el clima. ¿O no? Pero ese tiempo, esos 2 meses, porque esos 2 meses del calor y estos 2 meses del frío son fríos y los del verano son calientes, son temporales. Yo ya sé qué va a pasar. No es opcional. Yo no puedo agarrar, hermano, tener ahora en el invierno nosotros, por lo menos aquí en Argentina, no podemos tener, qué sé yo, todos los días 30 grados, 28 grados, 26 grados. No podemos. ¿Le gustaría? ¿A alguno le gustaría? ¿Cuánto le gusta Team Calor? Levante la mano. Team Calor. Team Frío. A ver, levante la mano, Team Frío. Hermano, ¿a usted no le gusta nada? Levante la mano si no le gusta nada. Porque hay uno que no levantaron. Listo, no, para saber nomás. Porque hay un par que no levantaron la mano, no le gusta nada, hermano. Bueno, primavera te gusta. Bueno, vos querés siempre. Bueno, vos querés ahí. Bien. Primavera, todo el año primavera. ¿No? Pero no se puede. ¿O sí? No se puede. Entonces, hay cosas que no son opcionales. Y yo tengo que entenderlo. Porque muchas personas, por esta mentira que se ha dicho muchas veces desde el Evangelio, de decir cosas que no dice la Escritura, y en las redes sociales nos inundan, en donde no vas a pasar esto, te va a ir bien en esto, te va a ir bien en aquello. Cuando no nos va bien, empieza a haber una serie de acusaciones a Dios. Porque Dios, ¿dónde estás? Si vos me estás diciendo esto y el otro. No, es que Dios no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros en la tierra pasamos por tribulaciones. Pero la Biblia también nos enseña que el Señor nos da esa operación del Espíritu Santo en nuestro interior para tener la fuerza necesaria para soportar la dificultad. Y vos y yo podemos superar ese tiempo difícil, aunque hoy parece demasiado grave. Lo otro que también quiero dejar allí marcado sobre esto es que el sufrimiento es una oportunidad de tener la compañía de Dios y de tener experiencias con Dios que no se tienen en otros momentos. El sufrimiento es una oportunidad, y digo una oportunidad porque hay personas que no lo aceptan. Hay personas que luchan contra esto y no, en el sufrimiento se alejan de Dios. Y el sufrimiento es una oportunidad para
tener una experiencia con Él, de su compañía, de saber que Él está conmigo en medio de la dificultad, de que Dios de tanto en tanto te da una palabra, que de tanto en tanto sentí su presencia de una forma que no la sentiste en los momentos en donde estás más feliz y más bien, pero en el momento de prueba hay cosas que pasan en nuestro interior que no tienen ningún tipo de explicación, sino por medio de la presencia de Dios. Y cuando se acaban nuestros argumentos y nuestros pensamientos, ya no tienen ninguna respuesta. La presencia de Dios y su compañía traen a nuestra vida sosiego y paz. Amén. Nos da seguridad el Señor, yo estoy al lado tuyo. Es una oportunidad de experimentar la compañía, de que Dios está con nosotros. Mire lo que dice el Salmo 34. Este salmo me encanta y esta sección es más larga, la chequé, pero lea el Salmo 34 porque habla de alguien que está padeciendo sufrimientos, pero que está experimentando a Dios en medio de ellos. Y si has pasado por dificultades, y has tenido la experiencia maravillosa de tener un encuentro con el Señor en ese tiempo, para vos no hay como ese momento, aunque fue difícil. Porque sabes todo lo que Dios hizo en ese tiempo. Nadie te puede hablar de algo que vos ya lo experimentaste, o cuando lo hablan vos lo podés atesorar porque sabés que te ha pasado algo similar. Has tenido esa compañía y esa visitación de Dios de una forma distinta, diferente. El Salmo 34 dice: cercano está Jehová. El Señor está cerca. Si estás pasando algún momento de dificultad, Dios te está diciendo: cercano está Jehová. Al quebrantado, fíjense, al quebrantado de corazón, Dios está cerca. Dice Dios: yo estoy cerca tuyo, estoy ahí, estoy en medio, cerca. Qué hermoso es cuando necesitamos ayuda, tener a alguien cerca. ¿O no? De cualquier cosa, no sé, a mí una vez me pasó con el tema del agua y se me rompe una canilla y me empieza a tirar agua y no tenía nadie cerca y tenés que irte hasta el otro lado y te inunda todo. ¿A alguno le pasó alguna vez? Te inunda todo, porque no. Es más, quise salir, me pasó no hace tanto, hermano, quise salir de ahí del baño que me estaba haciendo ese problema, salí, golpeé, se me hinchó toda la rodilla porque pegué contra un filo, me lastimé todo raspado el cuerpo, porque no tenía una ayuda cerca. Qué bueno es cuando tenés una ayuda cerca, que está ahí, que vos le podés pedir y está acá rápido para ayudarte. Cercano está Jehová, aquel que está contrito de corazón, que está pasando dificultad. Dios te dice: yo estoy cerca. A veces lo sentimos lejos, pero Dios te dice: yo estoy cerca. Es una oportunidad para tener una experiencia con su compañía, con su presencia. Y dice: y salva a los contritos de espíritu. El Señor salva allí a aquel que está en dificultad, se acerca, sana su corazón. La palabra salvar significa sana aquel que está con el corazón destruido. Y si has pasado por dificultades y tu corazón ha atravesado crisis que te han hecho sentir que tu corazón se rompe, se quiebra, y hay personas que han sentido que no pueden sanarse, que pasan los días y no pueden sanarse, siguen siempre con la misma herida. El Señor dice: no solamente estoy cercano, sino que salvo, sano aquel que está contrito en su espíritu, en su interior. Versículo 19, esta palabra es tremenda. Muchas. Que siempre que leo este pasaje digo: ¿por qué dice muchas? ¿Qué necesidad tenía, no, el salmista? ¿O no se le ocurren esas cosas? Soy el único que cuando lee digo: ¿por qué dijo esto? ¿No podría haber dicho: algunas son las aflicciones del justo? ¿No quedaba más lindo también? ¿O no? ¿No lo predicaríamos más? Claro, lo predicaríamos cada domingo. Hermanos, si estás en dificultad, alguna sola, qué lindo sería. ¿O no? Pocas son las aflicciones del justo. Por ser justo, poquitas cosas. ¿Está bueno o no? Y más, mire, más lindo todavía, ninguna. ¿Le gustaría que diga así? Ninguna es la aflicción del justo. ¿Le gustaría? Levante la mano. La verdad, no diga.
Es cierto, a mí me gustaría, o sea, la verdad, a mí me gustaría que diga ninguna. ¿Para qué me va a poner mucho? Y dice, ¿cuántas dice? Muchas. Decirle al que está al lado tuyo, son muchas, ¿eh? ¿Qué cosa, no? Muchas son las aflicciones. Hermano, es que, dígame la verdad, pero si usted tiene más de 30 años en la tierra, 25, 30 años en la tierra, ha pasado por muchas aflicciones. ¿O no? Por muchas dificultades. Ha tenido que lidiar con muchas bestias, con muchas problemáticas grandes que nos han asustado. Con muchas, no con muchas. Y de verdad, ¿cuántas historias podríamos contar? A veces menospreciamos la vida que hemos llevado y cómo permanecemos en el Señor a través de todo ese proceso. Pero ¿cuántas historias podríamos contar de la misericordia, de la bondad de Dios y de que Dios nos sostuvo en tiempos difíciles? ¿Cuántas historias de enfermedad, de dificultad? Y Dios nos sostuvo. Estuvo allí en discusiones, en problemas, en esto y en el otro. Y aunque estuvimos muchas veces quebrados y hemos pasado por esas aflicciones, porque la Biblia no quita esa esencia de que muchas son las aflicciones, de que muchas son las dificultades. La seguridad que tenemos es que Dios nos ofrece su compañía en medio de esas aflicciones. Porque esta expresión de todas ellas le librará el Señor solo se entiende si pasás por muchas aflicciones. Porque Dios te libra muchas veces de la aflicción, pero muchas veces te libra de lo que provoca la aflicción. Y la aflicción en personas provoca angustia, depresión, suicidio, muerte. Y muchas veces Dios nos libra de lo que provoca la aflicción, nos libra de eso. A veces nos libra de la aflicción en sí misma y hemos experimentado y lo hemos hablado la semana pasada con victorias tremendas de parte de Dios. Pero a veces el Señor nos libra de esas consecuencias que provocaría la dificultad y el problema. Y viene esa mano del Señor sobre nuestras vidas para rescatarnos de un pozo en el cual nos hemos caído. Por eso la Biblia describe y el Salmo habla tanto acerca de esto, de ese lodo cenagoso, de ese valle de sombra y de muerte, de dificultad. Lo romantizamos. Cuando alguien está hablando que estamos en medio de algo hostil, en medio de algo difícil. Nos encanta el Salmo 23, pero leámoslo bien. Está hablando de que Él te pastorea en un lugar hostil, difícil, de gran dificultad. Y viene la voz del Señor diciéndonos, yo estoy cercano. Es decir, yo te ofrezco la oportunidad de tener mi compañía en este proceso difícil y en este tiempo de prueba. Y termino con esto simplemente. El sufrimiento es un medio para crecer. El sufrimiento es un medio para crecer. No es el que escogemos, no es el que nos gusta, pero es un medio para crecer. Hay cosas que a nosotros a la hora de elegir y elegiríamos otra cosa, ¿no? Piensa en el crecimiento humano. Hay personas que crecen de manera natural. Vos los ves, no sé, no comen mucho, no hacen nada de ejercicio, igual son grandotes. ¿Cómo hacen para hacerlo así, natural? No hay nada, no sé, es algo del metabolismo. Son grandes, son grandotes y no importa lo que hagan. No necesitan hacer ejercicio físico ni nada. Es como el flaco, vieron que come y flaco siempre. Y uno dice, yo comí esto y engordé. Y este no come hasta que me da bronca lo que come y sigue así. Es algo del metabolismo, es natural, no hace nada. Pero muchas veces el cuerpo requiere de algunas cosas para crecer y requiere que tenga que hacer ejercicio y requiere que tenga que hacer, no sé, una dieta, una comida especial. Y la Biblia nos habla que uno de los medios, no es el que escogeríamos, pero uno de los medios para crecer es el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, miren lo que dice.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ven que es temporal, es por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en ¿cuántas? En diversas pruebas. Este pasaje engloba todo lo que venimos hablando, para que sometida a prueba nuestra fe, la tuya, la mía, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, es decir, crezca. ¿Para qué? Para que pueda alabar, glorificar y honrar al Señor. Amén. Para que cuando Él se manifieste, nuestras vidas nos encuentre siendo desarrolladas por fe. Por eso, cuando estamos en momentos difíciles, cuando pasamos por pruebas y dificultades, Dios nos va a dar la fortaleza necesaria para soportar. Y en esta noche, si algo vamos a pedir, entre lo que vamos a tener en nuestro tiempo de oración, le vamos a pedir: Señor, ayúdame, dame las fuerzas sobrenaturales para poder soportar las dificultades, la adversidad, la prueba. Y esa fe te va a llevar a acercarte más al Señor, a estar más cerca de Él, a tener experiencias con el Señor que no tenemos si no estuviéramos pasando por dificultades. Hermano, dígame la verdad, cuanto más dificultad tenemos, más oramos, ¿o no? Porque nos agarra un poquito de miedo. Y nos agarra un poquito de cosas, algunas situaciones. Y tenemos algunas experiencias más fuertes. No tendría que ser así. Pero muchas veces nos acercamos más en el tiempo de prueba que en los otros momentos. En vez de acercarnos para agradecer, nos acercamos para pedir. Y si nos acercamos para pedir es porque estamos pasando por dificultades. Y la Biblia lo que nos enseña es tener allí en ese acercamiento una experiencia con el Señor para que nuestra fe sea fortalecida. Para que en la próxima oportunidad que tenga que enfrentar la prueba, yo tenga una fe desarrollada que pueda ser capaz de soportar esa dificultad. Amén.